¿Qué tal? Y bueno, porque nosotros somos campeones de la vida y ninguno cebollita. Nosotros, Campeones del mundo. exactamente, nosotros sí ganamos, no como esos maricones que jugaron el sábado pasado y nos hicieron dejar de trabajar, que es lo único que nos gusta, para ilusionarnos Dios con mío. una gesta que nunca llegó. Pero bueno, la literatura nunca te defrauda porque nunca te promete nada. Así que por eso volvimos con nuestras devoluciones. En este estado, sí, de final de cuatrimestre, quizás no tan bien parecidos ni bellos como solemos ser, pero con la misma intensidad, Garra casi nula. y pasión. Exacto, como Messi recién levantado, con esa Exactamente, gana. exactamente. Bueno, arriba. ¿Y Así qué que vamos a hablar hoy? Vamos a arrancar, querido Mauro, con la antología de la literatura fantástica clásico. de Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo. Gran libro editado por Sudamericana, muy recomendable para todos los lectores y lectoras de este querido colectivo que se llama Taller Virtual. Y vamos a arrancar con algunos fragmentos del prólogo, un prólogo de 1940, que fue cuando se publicó el libro originalmente, así que para un poco pensar que nada tiene en la literatura, no hay fecha de vencimiento. Vamos a pensar algunas cuestiones con respecto al cuento y al cuento fantástico, ¿no? Esta antología es muy interesante porque tiene un recorrido de muchísimos autores y acá Bioy, Borges y Silvina Ocampo hablan de varias cosas con respecto a lo fantástico. Por ejemplo, si estudiamos volvemos. Tal vez la poética y la retórica de Aristóteles no sean posibles, pero las leyes existen. Escribir es continuamente descubrirlas o fracasar, como diría el doctor Bilardo. Si estudiamos la sorpresa como efecto literario o los argumentos, veremos cómo la literatura va transformando a los lectores y, en consecuencia, cómo estos exigen una continua transformación de la literatura. Un poco por eso se sigue escribiendo, ¿no? Pedimos leyes para el cuento fantástico, pero ya veremos que no hay un tipo, sino muchos de cuentos fantásticos. Bueno, hablan de el ambiente o la atmósfera. Los primeros argumentos eran simples, por ejemplo, consignaban el mero hecho de la aparición de un fantasma, y los autores procuraban crear un ambiente propicio al miedo. Crear un ambiente, una atmósfera, entre comillas, todavía es ocupación de muchos escritores. Una persiana que se golpea, la lluvia, una frase que vuelve, o más abstractamente, memoria y paciencia para volver a escribir cada tantas líneas, esos leitmotiv, crean la más sofocante de las atmósferas. Bueno, después tenemos la sorpresa, puede ser de puntuación verbal, de argumento. Para que la sorpresa de argumento sea eficaz debe estar preparada, atenuada. Hay distintos argumentos fantásticos. Acá hacen un repaso, argumentos en que aparecen fantasmas, viajes por el tiempo, de acá salió la ciencia ficción, del fantástico. Invención de detalles, riquísima invención de detalles. Después tenemos con personaje soñado, ¿sí? Hay temas de la inmortalidad, obsesiones del infinito, la postergación infinita, la subordinación jerárquica, por ejemplo, Kafka, otras variantes, vampiros y castillos. Y acá hacen una como clasificación a través de o en relación con la explicación.
Los que se explican por la agencia de un ser o de un hecho sobrenatural. Esos son unos. Otros, los que tienen explicación fantástica pero no sobrenatural, es decir, científica. Otros, los que se explican por la intervención de un ser o de un hecho sobrenatural, pero insinúan también la posibilidad de una explicación natural. Los que admiten una explicativa alucinación. Esta posibilidad de explicaciones naturales puede ser un acierto, una complejidad mayor y generalmente es una debilidad, una escapatoria del autor que no ha sabido posponer con verosimilitud lo fantástico. Es el clásico del cuento que termina siendo un sueño, ¿no? La anécdota que termina siendo un sueño. Bueno, después hay una postdata que la vamos a leer en el epílogo, en la que se contradicen, o por lo menos el que la escribe, que es Bioy, contradice todo lo dicho 25 años después. Y vamos a leer algún cuentito de estos bien breves. Bien breves, ¿no? Mientras el compañero busca. Así es. Pensar, ¿no? Esta cuestión de cuál es la frontera entre realidad y fantasía. En definitiva, la forma en que se construye esa frontera tiene que ver con este código de las distintas tipologías del cuento fantástico. Entonces, uno puede pensar, como lo hace Cortázar, en que lo fantástico está en solamente eso que es real pero perturbador, que no cierra, o aquello que es, en el otro extremo, que es la teoría de Lovecraft, lo que es más inenarrable, indescriptible y difícil de concebir, ¿no? Que ese es el umbral ya totalmente traspasado de lo perturbador y que llega a lo extraordinario. Entre lo extraordinario y lo ligeramente corrido hay una serie de matices que van desde la irrupción de fantasmas extraterrestres hasta simplemente un retrato de alguien muerto que me mira mal, digamos, ¿no? Entre esos dos bordes, bueno, pasa muy a menudo, sí, eso en la vida. Pero yo vivo acechado por gente que me mira mal. Los retratos que están muertos. Sí, claro, sobre todo por muertos que me miran mal. Sí, sucede bastante cuando voy al cementerio. ¿Coordinador tiene cuentos? Tenemos varios y vamos a hacer son casi como chistes estos cuentos porque son muy breves. Un creyente. Al caer de la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: "Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?" Yo no. Respondió el otro. ¿Y usted? Yo sí, dijo el primero, y desapareció. ¡Pen! Bueno, y vamos a leerles otro que es muy interesante porque este es un cuento breve de George Loring Frost, de Memorabilia 1923. Creo que George Frost era poeta además. Y fíjense acá, definición del fantasma. ¿Qué es un fantasma?, preguntó Steven. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres. Este es un fragmento de James Joyce, del Ulises. Como ven acá, el lector es el que hace un recorte, ¿no?, considerando como cuento breve esta línea, o estas dos líneas del Ulises de Joyce, que es una novela, pero también de este modo complejizan lo que es el género o los géneros, el cruce de géneros, ¿no? En una novela podemos encontrar cuentos, cuentos breves. Y además porque el cuento fantástico muchas veces encubre algo que quizás en tiempos modernos se narra de otra manera, pero encubre muchas veces la imposibilidad de decir algo que es del orden de la emoción y del afecto. Entonces muchas veces eso que aparece
cosificado en un objeto extraño, en un fantasma o en lo que fuera, finalmente no deja de ser una forma de aludir a un sentimiento sin nombrarlo con cierta eficacia. Entonces ese fragmento de Joyce alude también a ese fantasma que es quien ha dejado de amar, o digamos, quien deja de sentir. Y bueno, todos, si uno ha experimentado el duelo, ha experimentado la sensación de ser un fantasma, digamos, ¿no? De dejar de estar animado. Y en ese desvanecerse. En ese sentido también pueden observar que generalmente los relatos fantásticos están animados también por un sentimiento que no es nada fantástico, sino que es solamente la exacerbación de un sentimiento habitual. Entonces van a ver que en un cuento fantástico hay alguien o muy angustiado, o muy dolorido por amor, o dolorido por una muerte. Pensemos en El Cuervo de Poe y tantos otros cuentos, digamos, en ese caso un poema, pero digamos recursos clásicos. Entonces, bueno, aprender a jugar, que muchas veces es una forma de metaforizar. O sobrepasado por la emoción, algún tipo de emoción violenta. Ahora que decías Poe, El corazón delator, por supuesto, ¿no? Alguien que está así como muy, muy alterado y que empieza a escuchar un corazón del otro lado de la pared. Me parece que lo estoy escuchando, voy hacia él, ¿sí? O será mi propio corazón que late de la emoción cuando vuelvo a ver el coordinador. Así es. No lo sé. Así es. Lo respondo en la próxima devolución. Hasta luego.